Hola, Marco, ¿cómo andan? Bueno, estamos con el doctor Marco Lome. Hola, Marco, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo muy bien? Aquí andamos desde México, compartiendo y dialogando contigo. Muy bien. Bueno, les comento. Marco Lome es mexicano, casado y padre de cuatro hijos varones. Estudió la licenciatura en filosofía en Roma, la licenciatura en administración de empresas en Guadalajara, México, y la maestría en ciencia de la familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia en México. Es doctor en psicología clínica, también por México. Estudió varios posgrados como el máster en Humanidades y Letras en Salamanca, el máster en Antropología Personalista en la EP, la Asociación Española de Personalismo, máster en el Acompañamiento Familiar también en España y máster en Pensamiento y Carga Evolutiva también en la EP. Así que bueno, ese es el currículum de nuestro querido hermano Marco. Bueno, Marco, te comento y les comento a ustedes. La idea de hoy es seguir con este ciclo de videos de filosofía aplicada. Me parece que está muy bueno dar ejemplos de aplicar la filosofía porque así se hace mucho más simple y fácil de entender, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de la norma personalista. La norma personalista es un concepto que introdujo en el personalismo Carlo Wojtyła, más que nada en amor y responsabilidad, y es central en su filosofía este concepto. Marco, ¿nos puedes contar de qué se trata la norma personalista? Claro que sí, Luca, creo que has dado un punto destacable dentro de la propuesta filosófica de San Juan Pablo II, de Carlos Wojtyła. Si bien creo que iré a un recorrido muy interesante porque creo que vale la pena entender de dónde viene todo esto que llamamos la norma personalista de San Juan Pablo II, que en una primera línea diría que es un principio ético que no solamente la ética es por una cuestión de la sexualidad, porque es donde lo dialoga él específicamente en el libro de Amor y Responsabilidad, sino que la norma personalista como un principio ético es algo que toca a toda la persona, no solamente la cuestión sexual, sino todo lo que eso significa. Resulta que uno de los autores principales que leyó San Juan Pablo II, que estudió, como todos ustedes saben, Juan Pablo II tiene una filosofía que hace una síntesis o este gran diálogo entre la filosofía realista y la filosofía de la conciencia. Y precisamente indagando dentro de la filosofía de la conciencia se encuentra con un filósofo bastante importante que es Kant, ¿no? Que incluso yo he escuchado algunos de Kant que es una filosofía difícil, que no vale la pena. Yo creo que al contrario, Kant marca una filosofía muy importante dentro de lo que la filosofía del día de hoy se desarrolla, ¿no? La filosofía del sujeto, de la filosofía de la conciencia. Y estudiando a Kant, encuentra dentro de la propuesta de Kant una reflexión que Kant hace sobre quién es el hombre, ¿no? O queriendo hablar también sobre la filosofía de las costumbres, dice que Kant, que la dignidad, entre comillas, de la persona humana consiste precisamente en que el hombre es un fin en sí mismo y que por lo tanto, a una crítica utilitarista no podría entenderse que el hombre pudiera ser un medio para alcanzar los fines, sino es un fin en sí mismo porque tiene esta racionalidad. Tan así que hay una frase que dice, compórtate de tal manera que te trates a ti mismo y a los demás, no como un medio, sino como un fin. Esto para Karol Wojtyła fue una tremenda luz de entenderlo porque es donde se desarrolla la norma personalista. Obviamente que la complementa y la profundiza a través de esa propuesta, no tanto de la lógica del deber, sino de la lógica del amor. Y hablando en el personalismo, llevándolo al personalismo, que también se centra en el tema de la persona, es la actitud que la persona debe tomar ante las otras personas, que debe ser el amor. Y que por lo tanto, toda otra modo de acercarse a la persona desde una perspectiva de utilitarismo, de uso o que fuera en contra de esta dignidad, tendría que ser rechazada porque la única propuesta que debe tomarse es el amor. La persona eh, debe ser tratada con amor, no sobre utilitarismo. Este principio, en el fondo, recuerda, bajo los principios también del personalismo, quiere recalcar que lo que está en el centro es la persona y que el modo en que debemos de tratar a las personas no debe ser solamente como algo que uso para, sino que debe ser un fin. Esto incluso cuando San Juan Pablo II hace su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz,
justamente esta parte de diálogo que tiene con Lagrange, que coincide que Dios es objeto del conocimiento del hombre. San Juan Pablo II dice que Dios es objeto de experiencia. ¿Por qué? Porque se trata de una persona. No solamente es como algo que está allí, algo, sino es alguien. Y creo que este es el punto central de su filosofía. La persona es alguien, no es algo. Y la actitud que debe tomarse desde una perspectiva ética es siempre mirar el bien de la persona, no un medio. Entonces, desde ahí esto va a ser sumamente importante porque, como decía yo, no solamente es un modo para entender la sexualidad humana, la parte ética sexual, de que las personas en el tema de la intimidad sexual no deben ser un medio, sino deben encontrarse consigo mismo y que luego desarrolló en el tema de comunión de personas, sino que es un principio ético que va a estar presente en toda su propuesta como filósofo, pero también como en el magisterio como papa, ¿no? Y lo vamos a ver en la Veritatis Splendor, y lo vamos a ver en la Labore Exercens. Entonces, creo que este principio va mucho más a fondo y que lo que nos quiere proponer es una manera ética de relacionarnos de manera que nunca nos olvidemos quiénes somos. Entonces, es una propuesta, quería yo, que va en relación a cuidar, proteger, hacer crecer la dignidad de la persona humana. Excelente, excelente, muy bien. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla, así ya empezamos, porque, bueno, les comento, con mi colega de Brasil, Francisco de Fiumar Andrade, creo que vos ya lo conocés del grupo de WhatsApp que tenemos, Marco, hicimos un artículo escribiendo un poquito la idea esta, que es cómo aplicar la norma personalista a otros ámbitos fuera del ámbito de la moral sexual, que es el que especialmente se dedicó a Wojtyła. Como que la norma personalista, en sus inicios, creo que tuvo una idea más general que meramente, que no es malo, pero está buenísimo, que solo la moral sexual, que es lo que más le importaba a Juan Pablo II, pero es una cuestión pastoral, ¿no? Entonces, para aplicar la norma personalista a otros ámbitos fuera de la moral sexual para que sea una moral más integradora, me basé en este texto de Amor y Responsabilidad que dice: no se trata de destruir los valores del cuerpo, está acá en la pantalla. No se trata de destruir los valores del cuerpo y del sexo en la conciencia, repeler su experiencia al subconsciente, sino de lograr una integración duradera y permanente. Los valores del cuerpo y del sexo deben ser inseparables del valor de la persona. Y bueno, yo pensaba, ¿no? Si estamos hablando que el valor del cuerpo tiene que estar subordinado al valor de la persona, ¿cuántos otros valores también tienen que estar subordinados a la dignidad humana, ¿no? Entonces ahí es cuando aparecen esto que yo llamo los valores o los intereses también, ¿no? La idea de acá es que todos estos que se ven acá, todos estos intereses o valores, yo en realidad en el trabajo original lo llamé valores, pero también se puede llamar intereses porque es mucho más sencillo de entender. ¿Sí? Dice, indica en cada caso qué interés pone cada persona por encima de la norma personalista. Los intereses que se ponen erróneamente por encima de la norma personalista son los siguientes: religioso, moral, ecológico, virtual, artístico, deportivo y técnico, político, económico, sexual y intelectual. Así que vamos a ver uno por uno, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos que tenemos, ¿sí? Empecemos. Bien. El grupo religioso Hamas ataca a los israelitas. ¿Qué te parece, Marco? ¿Qué tipo de interés es este? ¿Qué tipo de Religioso, religioso? Sin duda, es muy religioso, fácil. Sí, 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 sí. E incluso podríamos meterlo hasta político, ¿no? Por sí, en algún punto. encima de mis intereses políticos están los intereses políticos que las personas. Claro. En algún punto, bueno, podría pensar, no, porque la religión es lo más importante, porque te guía la vida, porque Dios es más importante que yo, entonces tengo que. Justamente esta gente pensará esto: Alá es más importante que la otra gente, los israelitas que nos quieren sacar del territorio y tenemos que hacer la guerra por Alá, la guerra santa. O sea, en algún punto sí es verdad que Dios es más importante que el resto de las personas. No obstante, esto no me da derecho a usar la religión como un fundamentalismo para matar a alguien más, ¿no? Porque el derecho a la vida es algo más importante que un fundamentalismo religioso que me lleva a hacer la guerra por Alá, en algún punto, ¿no?
Sí, sí, yo creo que este punto me acuerdo muy bien en el año 2000 cuando fue el jubileo. San Juan Pablo II en ese año estuvo pidiendo perdón por algunas situaciones que la iglesia había cometido y justamente eso, ¿no? El tema de algunas situaciones en el que le pareciera que la iglesia mataba, entre comillas, en nombre de Dios. Hoy por hoy se condenaba precisamente porque Dios no puede ir en contra de esta norma personalista, ¿no? Dios no puede ir por encima de la persona y jamás se es justificable mediar, usar, matar personas en el concreto por un tema de Dios, ¿no? Y creo que la misma sociedad se ha dado cuenta de esto, incluso cuando fue el 11 de septiembre, que fue una situación en la que también despertó de qué manera podía caerse en fundamentalismos en el que por encima de Dios está la persona. Y a lo mejor está muy trágico el caso, ¿no? De la guerra, pero también lo podemos ver en otros ámbitos religiosos en el que podemos olvidarnos de las personas en el nombre de Dios. Totalmente, totalmente, sí. A ver, sigamos entonces. Siguiente ejemplo. Putin decidió bombardear Ucrania por un problema de territorio. Bueno, muy, muy reciente esto. A ver, ¿qué te parece, Marco? ¿Cuál es? Político económico, a ver, Bueno, ¿por qué eso. económico? Eso no sabía. Político, pues es que lo que más le interesa es un tema, no solamente una cuestión territorial. Yo me acuerdo que, perdón, a lo mejor estoy discutiendo, pero me acuerdo que recientemente la guerra de Ucrania entrevistaron a un soldado y dice, nosotros estamos en una guerra donde nos matamos la gente que no nos conocemos por seguir los intereses de gente que se conoce y no llega a un acuerdo de paz. Entonces, los mismos intereses políticos, pues mandan a la guerra a personas que no tienen ni que ver, ¿no? O sea, cumplen a lo mejor un tema de una obligación militar, pero en el fondo nos estamos dando cuenta que no solamente mueren militares, mueren personas inocentes por cuestiones e intereses políticos. Claro, claro, como que Putin... yo no entiendo nada de esto, yo lo digo medio de oído. Como que Putin pensaba que hay territorio de Ucrania que le pertenecía a Rusia, en realidad, ¿no? Por eso yo puse político. No, porque una cuestión de territorio. También, como por ejemplo, acá en Argentina tenemos las Malvinas. En varios países pasa esto, los problemas de territorio. Siempre fue complicado porque cada uno se atribuye a sí mismo ese territorio y como que no hay un acuerdo y la única solución parece ser la guerra. Eh, ese es el tema. Bueno, Sí, sí. Aparte que la guerra es un tema bastante complejo, pero me llama a mí la atención la palabra decidir. Sí, yo creo que quiero recordar un poco lo que decía Juan Pablo II en Veritatis Splendor, ¿no? Respecto a las decisiones, en este caso políticos, lo que hoy carece la sociedad es de una cuestión ética, ¿no? Y quizás volviendo al tema tradicionalista de las fuentes de la moralidad, pero enfocándome más al hecho de por qué la gente decide hacer cosas que intrínsecamente son malas, porque se olvida de quién es y se olvida de a quién es este hecho está dirigido y que en el fondo no ayuda ni abona para nada a la dignidad de la persona humana. totalmente, sí. Sigamos entonces. Bien, esta frase es una frase de una canción muy conocida que me pareció muy útil para usarla ahora. Esta dice, y si que no te pasás de rato vamos a ser felices los cuatro. Una canción. ¿Cómo se llama el cantante este? Me olvidé el nombre, ¿vos te acordás? A ver, no sé quién es, pero no sé si es, no es Bad Bunny, no, ¿verdad? Sí, Bad Bunny, me No, parece que era Bad Bunny. Sí, 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 sí. ok, sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué tipo de interés o de valor es el que se pone por encima de la dignidad humana? Sexual, sexual, este lo pondría en el ámbito sexual, a ver si le acerté. Sí, sí, sí. En realidad, Motivo habla de los valores del cuerpo, ¿no? De los valores sexuales, los valores del cuerpo, ¿viste? Como dijimos antes. Cómo poner... Este es empecé el tema de él, porque él lo desarrolló mucho. ¿No? Él dice que ni lo afectivo, ni lo sexual es entendido como algo afectivo, ni como entendido como algo sensual del sexo, no puede estar por encima de la dignidad humana. Siempre el hombre tiene que mirar a su mujer y amarla como persona y afirmarla en su dignidad, ¿no? Sí, aparte de esto, me queda muy claro y creo que a mí me gusta explicarlo de esta manera.
que ahora que está de moda la poligamia y el poliamor, ¿no? ¿Por qué con una y la crítica a la monogamia? Yo siempre digo que la monogamia es una manera de custodiar la dignidad de la persona humana. Todos nosotros en nuestro corazón tenemos un gran anhelo de ser únicos e irrepetibles. O sea, no se trata solamente de un tema emotivista, ¿no? De es que yo me siento, bueno, yo quiero ser para el otro en el tema del amor único e irrepetible. No quiero ser parte de un rato, sino quiero ser parte de una historia, de algo que se construye. Y por lo tanto, ese tipo de propuestas en canciones, pero que también la gente después hace una gran crítica a la monogamia y que opta por el poliamor o las relaciones sexuales casuales sin compromisos, en el fondo está cayendo en un ámbito utilitarista porque no se está custodiando la dignidad humana y a lo mejor que es consensuado, pero estás dejando, estás sacrificando tu dignidad de ser único e irrepetible. Por eso creo que la norma personalista entra perfectamente aquí. Totalmente, totalmente, sí. Bueno, sigamos entonces. Bien. 4. Este nos trata un poco como filósofo, como profe de filosofía. Friedrich Hegel se piensa que es el filósofo más grande de la historia y con él termina toda la filosofía ya que es mejor que los demás. Bueno, es un poco cierto esto. Hegel pensaba que con su dialéctica, porque él en realidad tenía algo de razón, porque él había descubierto el ciclo de la filosofía, como era dialéctico, ¿no? Que era una idea que se opone a otra y después la tesis, la antítesis y la síntesis. Como la síntesis venía a superar tanto a la tesis como a la antítesis. Esto los que estudian filosofía lo van a entender mejor, ¿no? Como la dialéctica era la dinámica propia de toda la historia de las ideas, ¿no? Y como la historia es una historia de las ideas en algún punto. Ahora, como que él pensaba que él era el filósofo más grande de la historia por haber descubierto eso, ¿no? Un poquito como que si bien hoy en día Hegel es muy tenido en cuenta en muchas filosofías distintas, como que se fue de mambo, me parece. Sí, yo creo que incluso es un golpe para la filosofía, que creo que este sería más en el ámbito intelectual, pero en el fondo a veces en el ámbito espiritual se puede pecar de soberbia. Y no porque se reconozca el pensamiento, pero la filosofía, que es un amor al conocimiento, pues el conocimiento nunca es vasto. Si bien la intuición de Hegel, coincido contigo, me parece interesante con toda la propuesta de la dialéctica, que hoy por hoy incluso siguen surgiendo nuevos pensamientos, el mismo pensamiento de Hegel acerca de que es mejor filósofo sería incluso a la luz de su filosofía contra sus propios principios. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera iba a llegar una antítesis y lo iba a votar, ¿no? Iba a surgir otro nuevo filósofo, probablemente a través de esta gran síntesis. Creo que en el fondo, fíjense, voy a decir algo. Muchos han agarrado la propuesta dialéctica de Hegel que han llevado a sistemas económicos totalitaristas que se han olvidado justamente de la persona. A lo mejor no tiene nada que ver, Luca, pero pensemos un poco en el marxismo, que agarró inspirado en el tema dialéctico hegeliano y terminó siendo una propuesta materialista, utilitarista, en el que se perdió se difuminó la dignidad de la persona humana, dándole solamente el valor de la persona respecto a lo que hacía o trabaja. Pero interesante, pero así lo pondría, ¿no? Creo que en el tema intelectual no puedes ponerte superior, cuando en realidad el conocimiento te debe dar la humildad. Totalmente, sí, sí, sí. Bien, eso es lo que era respecto de esto, que era el intelectual, interés o valor intelectual, ¿sí? Sigamos. Bien, esto ya no es no sé si estás, puse este ejemplo así o me salió así, no sé si es el mejor ejemplo para esto, pero puede pasar, acá dice, un jugador de fútbol gana el Balón de Oro y denigra a otros jugadores con los que juega. Pienso que Messi, por ejemplo, Messi es un buen ejemplo de que no hace esto. Messi es muy humilde. Un jugador de fútbol que es un ejemplo de vida y de persona. Como buen argentino. Sí, sí, sí. Con humildad, ¿no? Con humildad que él no pasa por arriba de los demás. Es un ejemplo para los demás jugadores. Es una persona como una vida muy íntegra en ese sentido. O sea, eso me gusta. Así que bueno, como se verá, ¿qué tipo de interés es? Definitivamente artísticos deportivos. Muy bien, Deportivos. muy bien. Deportivos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh,
que digamos, en realidad, generalmente el objetivo de un artista o un deportista es ser el mejor en algún punto. O sea, buscan ser los mejores, tienen el sueño con ganar la Copa del Mundo, sueñan con ganar las copas. Está bueno, ¿viste? Pero, ¿viste? Como decía el Papa Francisco en la Jornada Mundial de Juventud en Brasil, que lo que nos vamos a ganar en el cielo es más importante que la Copa del Mundo en algún punto, ¿no? Y lo que también esto, afirmar la dignidad humana, afirmar servir a los demás, es más importante que la Copa del Mundo. Eso no quiere que no sea importante, es importante para el jugador ganar la Copa del Mundo porque es parte de su profesión y de su sueño. Pero eso no lo da derecho a, por eso, denigrar a las personas que tienen al lado, nada más. ¿Viste? Sí. Definitivamente creo yo que, por ejemplo, los dones siempre deben de ser puestos a servicios para los demás. Sí, Si los dones llevan a un tema de egocentrismo, en el fondo, y que además ese egocentrismo te ayude a criticar, a denigrar, a invalidar lo que los otros hacen, yo creo que eso es precisamente lo malo. Y en el ámbito deportivo, tristemente, podemos encontrar muchos esquemas utilitaristas en donde se olvidan las personas, sino lo que más importa es lo que producen, hacen y crecen y que algunos incluso por el tema del dinero pueden perderse y creer que ya son superior. En mi caso, que yo también soy fan, diría, de Messi, me encanta mucho su humildad en ese aspecto, porque no lo vemos alzada, como dicen aquí en México, sino vemos una persona que siempre está en colaboración y que él sabe que lo que ha logrado no es por sí solo, sino que hay muchas personas que han estado detrás de él y que les es grato, ¿no? Les agradece todo este camino que también no es un éxito solo, sino es un éxito logrado por todos. totalmente. Bueno, genial, sigamos. Bien. Este tema es un tema muy actual también. Fíjate, Juan se pasa todo el día en las redes sociales dejando de lado sus deberes para con su familia. Eso es algo que no pasa hoy, nunca pasa. ¿Qué te Sí, parece? ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuál es? Este podríamos meterlo en un tema virtual. Sí, yo quise agregar esto de lo virtual porque como es un tema importante hoy, que es tan fuerte, porque todo el mundo, todos estamos un poco obsesionados con las redes sociales, con los me gusta, los vistos, todo. Entonces, y encima inacabable ya podríamos decir que es inabarcable todo lo que se ha podido publicar por las redes. Si bien es muy útil, muy práctico, muy útil para un negocio, para un trabajo intelectual, para lo que sea, pero también como que nos puede hacer perder de vista el centro, la finalidad de la vida, ¿no? Digamos, uno puede tener una familia y descuida a los hijos porque está con las redes, o descuida a un trabajo, descuida sus deberes, ¿no? Sí, esto es muy normal en muchas familias. En lo personal, te cuento desde mi experiencia, yo tengo cuatro hijos varones, son chicos pequeñitos, y me llamó una atención una vez que estaba con mi hijo Santiago armando un rompecabezas y me dijo mi hijo, papá, o me ayudas a hacer el rompecabezas o estás en en tu celular. Si estás en tu celular, mejor no me ayudes. Y me quedó muy clavado, ¿no? Porque en realidad era un tiempo que yo decía, bueno, estamos haciendo un rompecabezas. Y entonces mi esposa y yo nos propusimos que, por ejemplo, los domingos es el día en que no vemos celulares, es pura convivencia familiar. Qué Y al lindo. inicio es curioso porque te comienza a dar un poco de ansiedad, pero al fin y al cabo te das cuenta que a veces puedes perderte en saber cosas de otros y no conectar con la gente que es más valiosa para ti, que es tu familia. Claro, totalmente, sí, re importante, re importante. Bueno, sigamos. Bien, este es un tema que es interesante. Dice, José es un defensor de animales, él considera que los perros son personas y piensa que son más importantes que los seres humanos. De hecho, desprecian además por eso. Esto no sé si es más un interés, sí un valor, esto no lo pude desarrollar en mi trabajo porque no me dio la extensión, pero la idea es esta, ¿no? Como hay un grupo que en Rosario se llama Boicot, que ponen carteles grandes, carteles, pancartas en la calle que dice, que ponen a la imagen un chancho y dice persona del chancho, ¿no? Como que quieren estos ecologistas. Está bueno, en parte, defender los derechos de los animales, no maltratarlos, que no sufran. Si vamos a matarlo, que sea para comer y que no sea por diversión. Está muy bien, está bárbaro. Eh,
en algún punto algunos le atribuyen cierta dignidad a los animales, no la dignidad animal. Yo pienso que sí, que los animales tienen cierto valor o dignidad, pero eso no quiere decir que sean más importantes que los seres humanos al punto de que me importa si mato a un animal, pero no si aborto a un bebé, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, que creo que hoy en día este es un tema bastante polémico, pero también bastante incongruente. Y la verdad es que a veces los animales se ponen por encima de las personas, estoy de acuerdo. ¿A qué voy? Uno ha pensado en todo ese tema de los animales. Yo me acuerdo que cuando estudiaba filosofía hice un trabajo pues, en el año 2000 y que hacía una crítica al tema de ¿tienen dignidad los animales? Y me acuerdo que hubo algunas personas que me criticaron de cómo es posible que cuestiones esta parte, ¿no? Y yo lo que quería decir es que la dignidad más fuerte que tienen, el valor más fuerte que tienen en el universo es la persona, porque representa un mundo superior. Los animales diríamos que tienen un valor por lo que son, pero dignidad, propiamente hablando, no tendrían. El que tiene que tener dignidad en el modo de tratar a los animales es la persona, no es el animal, ¿no? Porque digamos que en un estatuto ontológico estarían diferentes. Pero hoy por hoy, todo este tema del derecho de los animales, y la dignidad de los animales. Y las entiendo porque creo que ha habido muchas cuestiones en las que el hombre no ha sabido hacer uso adecuado de estos seres. Sin embargo, creo que ir al extremo ya está mal, ¿no? Se impugna el derecho de los animales, pero no se impugna, no se defiende o no se promueve el derecho de las personas, como decías tú, ¿no? Porque hoy se aborta, pero si ven a una persona golpeando a un perro, lo meten a la cárcel. Oye, pero la otra también está matando a una persona con el tema del aborto o el tema de la eutanasia o lo que tú quieras, y sin embargo no se le da hoy por hoy un valor emotivo ni intelectual a darle prioridad al valor de la persona humana, a custodiar su dignidad, pero sí se le da a los perros. El mismo Papa Juan Pablo, el mismo Papa Francisco recientemente en una audiencia dice que se acercó una persona y le dijo, Papa, ¿me puede bendecir a mis hijos? O no sé qué dijo, y vio que eran unos gatos y le dijo, señora, tanta gente muriéndose o esperando ser adoptada en Europa y usted con dos gatos, ¿no? Ese es el punto. No porque no sean queridos los animales, sino hasta qué punto le estamos dando más valor a algo y estamos pidiendo valor a alguien, a personas. Totalmente, totalmente. Bueno, sigamos. A ver, este. Los fariseos dicen cumplir las 613 reglas morales de los judíos y quieren apedrear a una prostituta. Este es algo que pasaba mucho en esa época. Eh, ¿Qué te parece, Marco? ¿En cuál entra este? Yo lo pondría moral. Sí, podría ser también religioso, pero también había un fuerte concepto moral en eso, ¿no? Como los fariseos decían que pagaban los diezmos, pagaban el diezmo no sé, de la mente, no recuerdo cómo era. Pero además de los 10 mandamientos que había mandado Moisés, o las tablas de la ley, estaban todas las reglas de la tradición oral de los rabinos. No sé mucho de eso, la verdad, ni cuáles son, ni cómo son. Pero esto de que la prostituta era socialmente una persona denigrada y vista. Ay, tenemos poco tiempo. Denigrada y vista como menos que los demás por su trabajo, ¿no? Y en algún punto hoy en día también sabemos que la prostitución es pecado, pero eso no significa que uno ande desvalorizando a la persona que tiene toda la dignidad ontológica. El que hay algo importante, porque Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en el Tratado de la Justicia, no sé si recordás, que en un momento, cuando habla de la pena de muerte, dice que el que obra mal, un pecado mortal grave, pierde su dignidad y por tanto se puede disponer de él para condenarlo a muerte. Esto con el Papa Francisco, con el personalismo, no es así, porque además de la dignidad moral, reconocemos otra dignidad que es la dignidad ontológica. Y por más que haya una prostituta esté en pecado grave, o por más que haya una persona que haya cometido homicidio o lo que sea, no se puede condenar a la muerte. O sea, mis alumnos me suelen decir, no, pero si es un violador, la verdad que hay que matarlo, porque hay que dejarlo vivir, si con todo el daño que hizo. Pero no, punto el personalismo defiende esto, ¿no? La dignidad humana ontológica que no permite que condenemos a muerte a una persona. Totalmente, creo que ahorita en el documento que sacó la Congregación de la Doctrina para la Fe, que habla sobre dignitas infinitas,
nos hace reflexión sobre este punto que ya Juan Pablo II lo había dicho en Evangelium Vitae, en esta encíclica, pero lo va, es dignidad ontológica, hay que saber distinguir entre dignidad ontológica, dignidad moral, dignidad social y dignidad existencial. Sí, Pero lo más valioso es que nunca se pierde la dignidad, tu valor, pero moralmente, éticamente puedes ir en contra. Y la segunda reflexión que yo hago es que jamás una norma está por encima de la persona. Y creo que esto en el Evangelio lo vemos claramente cuando Jesús decide no apedrear a la adúltera que había sido cachada en flagrante adulterio y que quiere dar una respuesta de que la persona no pierde su dignidad porque puede tener esperanza a cambiar, ¿no? Levántate y no peques más. genial, genial, buenísimo. Creo que ahí estamos, justo tenemos poco tiempo. Ah, no, queda una. En la crisis económica de 1929, muchas personas se suicidaron para perder una inmensa suma de dinero. Esto es lo que pasó. Pasó, fue así. El crack. El crack del 29. ¿Qué te parece? ¿En cuál entra? Pues sería o económico, ¿sí? Económico. Sí, económico. Muy bien. Sí, un poquito esto de que no se puede servir a Dios el dinero, dice Jesucristo. Que es así, es verdad, porque vos, es que esta gente que está pendiente todo el tiempo del dinero, del mercado de divisas, de la especulación financiera, de cuánto dinero puedo tener, sí, de tener más dinero quizás hasta robando, y cuando llega el momento de perder millones y millones, como que terminan diciendo, no puedo soportar esto porque es demasiado para mí, porque el dinero vale más que mi vida en algún punto, ¿no? Sí, definitivamente creo que hoy, digamos que el contexto, la sociedad, le da mucho más ámbito al tener que al ser. Y en este hábito del tener, no, se cree que uno puede tener mucho más valor, ¿no? Y a lo mejor es algo inconsciente, pero está presente en la vida de las personas y que cuando pierden eso, se sienten desprotegidas, se sienten menos y es donde se pierde el valor de lo que ellas son, de el valor que ellos tienen. No es por lo que tienes, sino por lo que eres. Y yo creo que es un tema que se valdría la pena reflexionar mucho, porque lo económico no es tanto los ricos, sino que ataca cualquier estatus social, pobre, clase media, rico, cuando se le da más valor al tema del dinero y crees que tú vales por eso, y a veces llegan a situaciones tan extremas que se olvidan de quiénes son por cuestiones meramente económicas. Muy bien, muy bien. Ahora sí creo que ya terminamos. Bueno, Marco, contame, ¿cuál es tu conclusión respecto de esto? O sea, la conclusión es que si se dan cuenta, desde luego que la norma personalista no es solamente una propuesta novedosa, sino que realmente es una propuesta que custodia y promueve la dignidad de la persona humana. Y así podríamos hablar de muchísimas casuísticas que el día de hoy nos damos cuenta que, aunque se habla mucho de dignidad, del valor de la persona humana, en el fondo en cuestiones éticas se olvide fácilmente. Podríamos incluso estar enumerando casos y casos y casos de todos los días y que uno se pone a pensar qué es más importante, ¿no? Recientemente aquí en Guadalajara tenemos un caso de una polémica sobre el tema de subrogación de vientre o vientres de alquiler y dices, o sea, la norma personalista diría, ¿qué es más importante? ¿El deseo de tener hijos, ¿no? O el valor de la persona humana, el don de la persona humana. Y, y te das cuenta que la gente tiene más deseo de tener hijos, sea cual sea el precio que sea. Y pues qué triste historia, porque esto también tiene repercusiones psicológicas, sociales, políticas, y que no nos damos cuenta simplemente por tener claridad de una cuestión que debe llevarnos a amar a las personas y no usarlas. Está bien, buenísimo. Eso sería, Sí. ¿no? El tema de la norma personalista es importante. Lo que quería decir era que el doctor Mauricio Buchot dijo en el congreso que se fue acá en Argentina, del personalismo, que hay que volver a las virtudes y dejar la ética de las leyes, y la imperativo categórico de Kant y también la del norma personalista en algún punto, aunque esa fue su idea. No es malo volver a temas de virtudes. Lo que quiero hacer en mi próximo congreso, con la ponencia que voy a hacer, es tratar de fundamentar las virtudes morales dentro de la norma personalista, que no se oponen, no están opuestas, la templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia
ahora no me personalista, pero hay que armar eso que todavía, me parece que Tomás lo había pensado muy bien, pero en el personalismo no se escribió tanto sobre eso, en parte porque ya estaba todo más o menos armado. Así que bueno, hermano, listo. Gracias, Marco, te agradezco por participar. Ya quedan 3 minutos de videollamada, así que ya vamos a cortar. Hermano, no se olviden de suscribirse a mi canal y de poner me gusta. Nos vemos hasta la próxima.